clases presenciales el próximo lunes sigue causando fuerte discusión. Nadie niega que los niños, los jóvenes deben regresar a clase. Nadie lo niega. Los datos que nos dio hace un par de días Félix Loperena, creo que nos los dio ayer, sobre el aumento de intenciones suicidas, suicidios entre jóvenes y adolescentes y niños, el número de agresiones dentro de casa, donde los niños sufren, pero fundamentalmente las niñas y las jóvenes. O sea, hay un terrible problema de salud mental, pero también no se puede negar que los niños se están enfermando. Me acaban de mandar a mí una lista de un hospital que la estoy verificando, donde hay 30 niños con COVID. Cuidado, porque nos dijeron que a los niños no se enfermaban, que no les pasaba nada. Bueno, los mentirosos oficiales del gobierno. Entonces, regresar o no regresar, en Guerrero ya lo dije, el gobierno, el señor Astudillo dice que no hay dinero para garantizar o poner en práctica medidas de seguridad en las escuelas. En Morelos van a regresar de una manera escalonada. Lo mismo van a hacer en el Estado de México. Ayer entrevistamos aquí en el programa al secretario de Salud del Estado de México y explicó cómo van a regresar. Ahí sí tienen dinero, afortunadamente. ¿Qué va a pasar ahora en la Ciudad de México? Porque eso es lo que tú nos quieres platicar, Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que es un tema, me parece a mí, relevante, importantísimo, sobre todo por dos cuestiones. Una de ellas, lo que acabas de comentar al principio, la salud mental de los niños. Sin duda es muy importante, esto lo que ya acabas de comentar. La primera pregunta, y la pregunta se la hacemos al gobierno, yo se la hago al gobierno, si realmente tiene algún programa para poder atender la salud de los niños mentalmente, que eso debería ser parte de esa protección a la salud, Eduardo. Es un primer elemento. Bueno, el segundo elemento, no hay que olvidar, hay que preguntarse cuántos maestros y maestras están capacitados para detectar que un chico tiene un problema emocional y cuántos están capacitados para saber qué hacer si esto ocurre. No lo sé. Efectivamente, Eduardo, porque todo se está hablando de que se tienen que lavar las manos, que tienen que llegar con cubrebocas, que tiene que haber los filtros necesarios para llegar a la escuela, que si en dado caso hay algún problema, la escuela se tiene que conectar con el sector salud cercano. Si hay un problema con el niño con la salud en cuanto al COVID, pues tienen que llevarlo inmediatamente y reportar ese problema. Está todo muy bien, pero también la salud mental, ¿dónde está, Eduardo? ¿Qué está haciendo el gobierno para imponer o poner ese tipo de programas y atender la salud mental de los niños? Y la pregunta en concreto es, habría que preguntarnos si el derecho a la educación está por encima del derecho a la protección a la salud, porque vemos los protocolos del gobierno de la Ciudad de México, lo que acabo de comentar en términos generales, en donde pues sí, ahí están, son los elementales, pero ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? Que tiene la obligación de dar un derecho a la educación, pero también dar una protección a la salud. No vemos parte de la Secretaría de Salud local, por ejemplo, en la Ciudad de México, y supongo que en muchas entidades federativas también ocurre lo mismo, y a nivel federal, cuáles sean los programas para atender la salud pública, la salud mental de los niños en estos casos. Eso no lo hay, creo que no lo hay, Eduardo, y es el gran, digamos, tema que quiero traer aquí en esta cuestión para preguntarnos qué está pasando. Lo que sí puedo decir claramente que la propia Constitución mexicana señala que está el interés superior del menor y ante eso también está la protección a la salud del menor. Entonces, ¿qué hace el gobierno para dar esta protección a la salud? Bueno, ahí está el fuerte debate. ¿Cuál derecho tiene prioridad sobre el otro? ¿El derecho a la educación o el derecho a la salud? Yo creo que el segundo, pero hay mucha gente que diría que el primero. Ahí está el debate. Liliana. Eduardo, además creo que el debate va mucho más allá, ¿no? No sé, para mí no tanto es si educación o salud, porque si nos ponemos a pensar, incluso la calidad de la educación que están recibiendo estos niños en su casa o ahora en este regreso bajo las condiciones que se ha dicho ya muchísimo que las escuelas están cayendo, si no tenían mantenimiento, pues durante todo este tiempo han tenido con más carencias de las que había, como bien dice el gobernador de Guerrero, algunas sin gel, o sea, no, creo que el cuestionamiento tiene que ir mucho más allá sobre qué derecho va primero, porque no cumplimos con los elementos más básicos de esos derechos.
Pero Liliana, nunca lo hemos cumplido. Sí, más que ahora estamos peor. El sistema educativo mexicano nunca ha proporcionado educación de calidad. Y ahora todo es peor. Nunca. Y no lo digo yo, lo dicen las evaluaciones internacionales. Así de fácil. Ramsés. Bueno, usando el sentido común sobre cuál es el derecho principal de los niños, a ver, la pregunta es, está bien que tengan el derecho de ir a estudiar, pero si no tienen salud, ¿cómo van a ir a tomar la educación? Entonces yo creo que aquí hay que priorizar si realmente existen los recursos, se tiene la estrategia o la infraestructura necesaria para, en dado caso, que tú quieras poner a todos los muchachos. Y la pregunta, cuando hacen la encuesta a los niños, me gustaría preguntar, ¿la encuesta lo hacen delante de los papás o se lo hacen directamente a los niños? A ver, hay una encuesta que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entre miles de niños, Ramsés, 70% de los niños dicen que quieren regresar. Por eso, Eduardo, pero la pregunta es, ¿le hicieron delante de los papás? Porque cuando le dicen a un niño... Los niños dijeron que quieren regresar, aunque estuvieran los papás enfrente, dijeron quiero regresar. O sea, tú porque no te gustaba ir a la escuela, tal vez, o yo, que voy a regresar. No, quiero seguir de vacaciones. ¿Qué tal si le hicieron la pregunta? ¿Quieres regresar? Y le voltearon a ver al papá. Ya, tampoco mira, párale, ya todo es sospechoso para ti, no hay que hablar del caso Anaya, contigo nomás hay que hablar de energía. De huele a gas. No, eso. A ver, Hugo. Oye, Eduardo, yo creo que esto no es tanto cuestión de derechos, ¿no? Porque si vemos también en la Constitución, pues hay el derecho constitucional a la vivienda para todos los mexicanos. Y bueno, ese derecho, ¿de qué forma se puede cumplir? Nuestra Constitución pero también está llena de buenas intenciones. Sí, definitivamente. Y se les olvida a estos tarados legisladores cuando lo anotan, que para todo eso se necesitan recursos. Por supuesto, así es. Pero además, algo que yo veo y que comentaba muy interesante Bernardino en esta parte de la salud mental. Nosotros sabemos que la salud mental, el proceso, digamos, clínico de salud mental es sumamente complejo. Si a esto lo extrapolamos a nivel masivo, imagínate, y con los magros recursos que hay para esto a nivel público, pues ¿qué van a hacer con esto? Yo realmente no creo que vayan a hacer absolutamente nada con este problema. Para mí lo más importante es el gran riesgo en el momento en que están saliendo los niños a tomar clase. Estoy de acuerdo, los niños están hartos, quieren salir, pero ese es un deseo de ellos. Pero pues quien va a decidir son los padres de familia, lo he dicho muchas veces. Cada padre va a tener que decidir de acuerdo a su propia realidad, por supuesto, orientaciones, etcétera, etcétera. Sí. Yo, si tuviera niños en edad escolar, yo no los mandaría, pero eso soy yo. Y tengo amigos que sí tienen niños, me dicen, tienen que regresar, o sea, cada quien tiene que decidir. Liliana. Sí, y no voy a poner en cuestión esto que dice Hugo de los riesgos, eso creo que todo el mundo lo sabemos, pero sí hay esta cuestión como psicológica de la que hablaba Bernardino que me parece muy interesante. Y hace poco oí a una maestra de adolescentes que decía, y me pareció que tenía muchísima razón, que decía que teníamos que tratar de empujar a nuestros adolescentes a arreglar sus clases. O sea, decía, ya basta de que, y lo decía porque ella tenía 2 adolescentes, decía, ya basta que nuestros adolescentes se sientan cómodos tomando todas las clases en pijama, en su cama, y ya que se les hizo una costumbre, ya no quieren salir de la casa, ya pero no si quieren... eso te lo dijo tu amiga, es que tu amiga no tiene autoridad sobre sus hijos para decirles, métete en la regadera, báñate y ponte tu uniforme. Pero sí, porque yo conozco papás y mamás que el niño a distancia con su uniforme puesto y nada de estar en pijama. No, hombre, y la pijama abajo, Eduardo. O sea, yo creo que va un poquito más allá. O sea, no, nada con la pijama abajo. Chicos y grandes, no me digas que no. No. Es que yo sí sé de casos donde el niño está con su uniforme tomando clases a distancia. Claro, está bien, Eduardo, pero a lo que voy es que sí es cierto que nuestra juventud no es deseable que la juventud tenga tal apatía, Eduardo, que ya no tenga motivaciones para salir, para yo no sé, yo no he visto ningún estudio que bueno, diga porque que tú no apatía. eres maestro. No, es que no he visto ningún estudio. Yo nomás vi el estudio que presentó Félix sobre el problema de violencia intrafamiliar, sobre ideas de suicidio, etcétera, etcétera. No he visto, porque tú estabas hablando con la autoridad total, casi urbe y et orbi, tú has declarado que los niños están
No, todos hablé en de los pijama. adolescentes y de las Pero no pocas puedo ganas que... generalizar, Liliana. No, es compartir una experiencia de una maestra de adolescentes con adolescentes. Y Simplemente es yo una te experiencia. comparto la de un adolescente que su mamá diario la hace ponerse el uniforme y sentarse Porque y su tomar. mamá la obliga. Eso no quiere decir que esa sea la actitud que el adolescente quiera tomar. Eso es a lo Bueno, que es digo. que Y no no es todos que te éramos obliguen. estudiantes de 10 como tú, Liliana. Es un A mí, poco si como no me la arreaban, apatía. a mí si no me arreaban mis papás, que iba yo a hacer algo. Digo, tú porque eras de 10, tal vez Bernardino, Ramsés y Hugo también eran como tú, pero a mí sí me tenían que apurar, pues tú qué crees. Y no me ha ido mal en la vida, te lo quiero decir. A ver, nos quedan 30 segundos para acabar, Bernardino. Eduardo, creo que no hay programas para atender a los niños en temas de salud mental, en este caso, ¿no? Por lo menos Y no que nos hayan dicho dónde están, no ¿verdad? nos hayan dicho, creo que no lo hay, por eso digo, no sé si los haya, ojalá los hubiese y los implementaran, y además también las vacunas para los menores, ¿no? Regresamos al tema de Liliana, no hay dinero. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.